Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Es para nosotros un grato placer que usted nos acompañe en esta semana, al igual que las anteriores, en este espacio que es producido para ustedes, para seguir promoviendo la cultura de la Constitución. Ese es el compromiso del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional es solo uno de esos espacios. Así es, Félix, definitivamente. Nuestro objetivo con cada entrega es poder lograr acercar la Constitución a cada uno de ustedes para procurar al final el gran resultado anhelado por nuestro magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, quien ha dicho en su reciente discurso que la Constitución debe estar en el alma de la nación. Así que esa es nuestra misión, como cada entrega, pero de manera muy especial en el día de hoy. Y como siempre, cumpliremos la meta a través de variados segmentos como las noticias, entrevistas, artículos de la Constitución y mucho más. Por supuesto, esta semana vamos a tener un muy interesante reportaje dedicado a la espada de la restauración, Gregorio Luperón. Esto es parte de todo ese contenido que nosotros vivimos realizando para seguir ayudando a cada dominicano a comprender su patria, nuestra historia y el devenir de nuestra Constitución. Y sin más, desarrollamos el contenido de esta semana. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer en detalles las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte en este resumen de noticias. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, exhortó a los ciudadanos a otorgar vida a la Constitución a través del conocimiento pleno de sus derechos, con lo cual podrán reclamar su restablecimiento ante las actitudes arbitrarias del poder. Citando al maestro italiano Piero, dijo: las constituciones viven mientras se las alimenta por dentro de la fuerza política. Si esta circulación vital se estanca en alguna parte de los institutos constitucionales, se convierten en fórmulas inertes, como sucede en los tejidos del corazón humano, donde si la sangre cesa de fluir, se produce esa mortal inercia que los patólogos llaman infarto. Nos toca pues a todos, absolutamente a todos, evitar el infarto institucional de la República Dominicana, viviendo en Constitución. Afirmó que la historia constitucional de América Latina ha sido pródiga en la entrega de textos constitucionales y en la incorporación nominal de derechos fundamentales y modernas instituciones democráticas, pero no en la creación de una conciencia constitucional en la ciudadanía, ni en el ejercicio del poder de sus gobernantes con plena lealtad constitucional. Nuestra tarea será más difícil si en la sociedad dominicana nuestros conciudadanos no ejercen sus derechos fundamentales y cumplen con sus deberes en el marco de la Constitución y de las leyes. En otras palabras, debemos comprometernos a vivir en Constitución. En un masivo acto que llenó 2 salones de la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura, los jueces del Tribunal Constitucional se presentaron ante el pueblo de La Romana en su objetivo de palpar sus vivencias y llevarles propuestas digeribles para el beneficio de sus derechos fundamentales. El jueves 7 de julio, en curso, los magistrados estrecharon afectos con autoridades provinciales y municipales, legisladores, profesionales del derecho, estudiantes, representantes de la iglesia, comunitarios y ciudadanos de distintos estratos sociales. El presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, expuso la conferencia La Vida en Constitución, junto a los miembros del Pleno, magistrados Leda Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Víctor Gómez Vergés, Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Delfonso Reyes, Chotin Curi David, Justo Pedro Castellanos, además del licenciado Julio José Rojas Báez, secretario del organismo. En el cumplimiento de las decisiones de nuestros tribunales y de manera singular del Tribunal Constitucional, no puede haber vacas sagradas. Si ello ocurriere,
no habría Estado de Derecho y seguridad jurídica y se estaría violentando la Constitución. La unidad de seguimiento de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, cuyo manual de procedimiento deberá ser aprobado próximamente por el Pleno, contemplará todas las actuaciones directas o indirectas que en el marco de las instituciones existen o deban crearse para asegurar la supremacía de la Constitución. En otro orden, calificó a La Romana como una tierra bendita en que el trabajo generoso, el esfuerzo mancomunado de trabajadores y empleadores, el aporte de los visitantes nacionales y extranjeros, hacen de la provincia un paraíso a la medida, obligado al progreso, con las ventanas abiertas a la prosperidad y a la igualdad de oportunidades. Manténnos siempre unidos como pueblo y como nación. El acto fue bendecido por el reverendo Jorge Reyes, párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima, y sirvió de marco para varios reconocimientos a los jueces de esta alta corte, entre ellos de la alcaldía, que les declaró visitantes distinguidos. El Tribunal Constitucional, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, junto a la Confraternidad de Ministros e Iglesias Evangélicas en San Juan, auspiciaron la conferencia Constitución, Derecho a la Vida y Derecho de Familia. La actividad fue realizada en el Salón de Actos de la Alcaldía, con la participación de 250 pastores y líderes comunitarios de los diferentes municipios que componen esa provincia sureña. El licenciado Joy Alaniz, asesor del CODUE, explicó que gracias al acuerdo firmado entre esa entidad y el TC, se ha logrado la difusión del texto constitucional, llevando conferencias no solo a Santo Domingo, sino también a La Romana y Santiago de los Caballeros. El Tribunal Constitucional y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI, desarrollaron un taller sobre los objetivos y ventajas que ofrece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, destinado a empleados de los despachos de los jueces, servidores de las áreas administrativas y financieras de la Alta Corte. La presentación estuvo a cargo de Rafael Basora y Nalda Lizardo, encargados de Ética e Integridad Gubernamental, y contó con la participación de Pierina Linet Hernández Vázquez, responsable de libre acceso a la información del Tribunal Constitucional. El principio que aplica no es el de la transparencia, porque la transparencia dice que todo debe dejarse ver. Pero quien va a razonar, quien va a deliberar con su conciencia son ustedes, y esa no queda, porque como esto es un tema confidencial que puede provocar un daño al sistema completo, a la decisión última judicial que se va a tomar, entonces no es transparencia lo que aplica, es secreto profesional. Basora explicó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que tiene por objeto permitir el control ciudadano de las acciones del gobierno y demás entidades del Estado que manejan fondos públicos. Agregó que la finalidad del taller es dotar a los participantes de informaciones generales sobre la Ley 200-4 de libre acceso a la información pública, comentar los principios generales, motivar y sensibilizar sobre la importancia de dicha legislación. De su lado, Lizardo ofreció detalles sobre el desarrollo del tema, acceso a la información pública y la transparencia, destacando aspectos históricos del proceso de formación de la entidad en el año 2004, con la promulgación de la Ley 200-4 y la aprobación del reglamento en el año 2005. El Tribunal Constitucional, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS y el Colegio Dominicano de Periodistas iniciarán el 23 de julio el Diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social dirigido a periodistas de la región este del país. El anuncio lo hizo en rueda de prensa el coordinador de asesores del TC, licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, a nombre del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC, junto al licenciado Olivo de León, presidente del CDP, la licenciada Orfa C. Charles Ledesma, coordinadora del diplomado, y la coordinadora del Departamento de Investigación y Capacitación de la Alta Corte, licenciada Francia Manolita Sosa. Una actividad académica como esta tiene la finalidad de que
como parte de la responsabilidad que le corresponde al Tribunal Constitucional y a los medios de comunicación desde la perspectiva de su responsabilidad social, para que sea posible hacer viable, hacer una realidad el vivir en Constitución. El licenciado Tavera Cepeda explicó que con estos espacios de capacitación para periodistas, el TC busca contribuir a la formación y perfeccionamiento de los profesionales de la comunicación en relación con la justicia constitucional, no solo desde un punto de vista técnico, sino también de aquellos conflictos de la realidad social. Mientras que Olivo de León ponderó el alcance de estas capacitaciones e instó a los periodistas a aprovechar y valorar este esfuerzo del TC y la UAS para dotarles de conocimientos amplios del contenido de la Carta Sustantiva. La idea es, como bien explicó Ricardo, despertar la conciencia constitucional, crear la cultura, una cultura de la Constitución en todos los periodistas de la República Dominicana, para que como eje transversal de todo lo que se hace en el país, podamos multiplicar estos conocimientos, estas inquietudes, estas ideas a todos los ciudadanos dominicanos. En el encuentro con la prensa realizado en la Biblioteca de la Universidad Central del Este, habló también la coordinadora del diplomado, licenciada Charles Ledesma. El magistrado Hermógenes Acosta, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, participa como profesor invitado en la especialidad Justicia Constitucional, Interpretación de la Constitución y Tutela de los Derechos Fundamentales, que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Recinto Toledo, que inició el día 4 y culmina el día 22 de este mes. Se trata de uno de los eventos académicos más importantes en el ámbito del derecho constitucional y procesal constitucional. En el mismo intervienen más de 50 profesores de todo el mundo, entre los cuales destacan prestigiosos académicos, magistrados de Corte Suprema, tribunales constitucionales y de jurisdicciones supranacionales. Los alumnos, un promedio de 100 cada año, provienen de Europa, Latinoamérica y de África. Cabe destacar que de República Dominicana participa todos los años una nutrida delegación de jueces, fiscales y abogados en ejercicio. En esta versión asisten más de 30. En esta ocasión, el magistrado Hermógenes Acosta disertó sobre el tema Condiciones e implicaciones del cambio de precedente. Amigos, y así llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC. Gracias por el favor de la sintonía y usted no le cambie porque tras la pausa mucho más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia y pueblo de Azua de Compostela a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Rafael Díaz Filpo, titulada Azua y la Constitución Dominicana. Viernes 5 de agosto del año en curso, 5 de la tarde, Salón Principal, segundo nivel, restaurante El Mesón Suizo, calle 19 de marzo 121, Azua. Para mayor información, llámenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional organiza el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema Carácter vinculante del precedente constitucional. Espérelo muy pronto. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental.
Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook Tribunal Constitucional RD y en YouTube Tribunal Constitucional RD. Artículo 22. Son derechos de ciudadanos y ciudadanos elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. 2. Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo. 3. Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. 4. Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto. 5. Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. El reportaje de la semana. El 8 de septiembre de 1839 nace en Puerto Plata uno de los hombres de mayor valor personal, poseedor de un alto sentido del patriotismo y defensor de la soberanía nacional, leal a sus convicciones, a un desempeño ético y de alto honor. Nos referimos al general Gregorio Luperón, héroe de la restauración de nuestra independencia nacional. Su madre, Nicolasa Luperón, una inmigrante inglesa, propietaria de un ventorrillo, lo que no fue óbice para que desarrollara sus dotes académicas y su elevado acervo cultural. Aprendió con facilidad el idioma inglés debido a sus raíces, además de cursar estudios en su ciudad natal. A la edad de 12 años, fue llevado por su madre a la finca de un comerciante destacado llamado Pedro Eduardo Duboc, quien identificó en el muchacho un fuerte e indomable carácter y un alto sentido de la responsabilidad por el trabajo. Al momento de desarrollar con ahínco y responsabilidad sus nuevas funciones, aprovechaba el tiempo cultivando su espíritu y sus conocimientos en una nutrida biblioteca que había en la casa campestre del señor Duboc, a quien algunos historiadores lo señalan como padre del héroe restaurador. A partir de la Primera República, 1844-1861,
el país estuvo expuesto a los reiterados ataques de los haitianos que amenazaban la soberanía nacional, así como las acciones dictatoriales de los presidentes que durante aquellos años se alternaron el poder, vale decir, Pedro Santana y Buenaventura Báez. Al término de su último mandato, 1858-1861, Santana decidió anexionar al país a España. Su idea era acabar con la permanente amenaza de Haití, pero también perpetuarse en el poder, pues aceptó a cambio el cargo de capitán general de la nueva provincia española llamada Santo Domingo. Esa decisión de Pedro Santana de entregar la soberanía de la patria desató la Guerra de la Restauración 1863-1865, que enfrentó a los partidarios de la anexión a España con los independentistas o restauradores, llamados así porque su objetivo era restaurar la Primera República. Gregorio Luperón fue un ferviente compromisario con la causa, pero una pelea contra partidarios de la anexión a España le llevó en 1862 a la cárcel, de donde escapó para buscar refugio primero en Haití y después en los Estados Unidos. Este joven, con apenas 22 años y no conocido aún, se negó rotundamente a firmar el acta de anexión. A partir de ahí no cesó su lucha por la liberación del país. Luperón se convirtió en el auténtico líder y en la primera espada en la restauración de la República, gracias a sus destrezas en las armas y don de mando. En 1863 regresó de forma clandestina a la República Dominicana para participar en varios movimientos de insurrección, y debido a su destacada participación en las luchas, se le otorgó el grado de general. Luperón era un hombre apegado a los principios de las buenas causas, aún a riesgo de quedarse solo, como fue norma constante el resto de su vida. Por ello no abandonó el país. El entonces presidente Pepillo Salcedo, quien encabezaba el autoproclamado primer gobierno restaurador con sede en Santiago, valoró de manera positiva el alto grado de patriotismo y la impresionante capacidad combativa de Luperón, por lo que lo designó en la Jefatura Superior de Operaciones en la provincia de Santo Domingo, y logra desarrollar lo que denominó una guerra de guerrillas que devastó severamente las fuerzas militares españolas hasta que finalmente España entregó el control del país a los restauradores el 11 de julio de 1865. El general Luperón acepta la vicepresidencia de la Junta Gubernativa con sede en Santiago y, restaurada la República, regresa a Puerto Plata, donde fue recibido como un auténtico héroe nacional. A partir del triunfo de la Restauración, dos tendencias políticas enfrascadas en una lucha titánica se disputaron el poder. Una integrada por un nutrido número de comerciantes criollos y extranjeros y ateros, aliados a la llamada Guardia Vieja, encabezados por Buenaventura Báez. Estos representaban al Partido Conservador o Rojo. Del otro lado se encontraban los soldados de la Restauración, además de los intelectuales de la época. Estos seguían la línea nacionalista y liberal o azul, que encabezaba Gregorio Luperón y Ulises Francisco Espaillat, entre otras destacadas figuras. Era tal la lucha por el poder político que entre 1863 y 1899 se instauraron 25 gobiernos en el país. Buenaventura Báez se alza con el poder en diciembre de 1865. Sin embargo, Luperón, desde su ciudad natal, impulsó una severa oposición al régimen de Báez, al que logró derrocar en mayo de 1866, instalando un triunvirato encabezado por él y los generales Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García, que ejercen el poder hasta agosto del mismo año, cuando es disuelto ese órgano gubernamental en favor de la constitucionalidad, asumiendo la presidencia el general José María Cabral, que en
1868 es derrocado por Báez, que de inmediato mandó al exilio a Luperón. Durante los llamados 6 años de gobierno de Báez, 1868-1873, este negocia una nueva anexión al país, esta vez con Estados Unidos. Esto incluía la venta de la península de Samaná. Sin embargo, de nuevo entra en acción Luperón, quien se opone a la acción desplegando una lucha que llega hasta el Congreso estadounidense y evita los propósitos anexionistas. En 1873, Báez es expulsado del país por los líderes del llamado Movimiento Revolución Unionista, quienes propician el retorno al país de Gregorio Luperón, instalándose en el poder Ulises Francisco Espaillat, que le nombra ministro de Guerra y Marina, cargo que desempeña hasta que Espaillat renuncia y el general Luperón sale al exilio. La historia vuelve a presentarlo con un papel protagónico, cuando el 7 de octubre de 1879, tras el derrocamiento de Cesáreo Guillermo, asume la presidencia de manera provisional y designa como sede de gobierno a su amada Puerto Plata, encabezando un régimen de 14 meses matizado por aires de paz, libertad y prosperidad para el pueblo dominicano. El general Gregorio Luperón participa de manera activa en otros periodos gubernamentales hasta que da su apoyo a Ulises Xerox Lilis en su lucha por llegar al poder. Pero una vez este se instala en el gobierno en 1887, adopta una serie de medidas dictatoriales divorciadas de las convicciones libertarias y democráticas de Luperón, quien decepcionado se marcha del país, pero mantiene una lucha enérgica desde el exterior en contra del régimen. No obstante, los ingentes esfuerzos de este paladín de la libertad por liberar nuevamente a los dominicanos de la opresión fracasa por falta de apoyo. Ya enfermo de gravedad en la isla de San Tomás, donde estaba exiliado, Luperón es regresado al país por el propio Lilis para que muera en su pueblo del que ambos eran oriundos. Finalmente, el general Gregorio Luperón fallece el 21 de mayo de 1897. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, al referirse al general Luperón, expresó: no fue cualquier hombre de guerra al estilo de los caudillos de su época, puesto que estaba orientado por la búsqueda de principios elaborados, la consolidación de la independencia y del establecimiento de un régimen democrático. El legado de este gran dominicano debe permanecer en nuestros corazones como insignia de amor por la patria. Debe ser el estandarte que impulse a nuevas generaciones a mantener una conducta firme en defensa de las mejores causas, en aras de preservar ante todo la libertad y la soberanía nacional de las que hoy gozamos. Loor por siempre al general Gregorio Luperón, llamado la primera espada de la restauración de la República. El Tribunal Constitucional organiza el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema Carácter vinculante del precedente constitucional. Espérelo muy pronto. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia y pueblo de Asua de Compostela a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Rafael Díaz Filpo, titulada Asua y la Constitución Dominicana. Viernes 5 de agosto del año en curso, 5 de la tarde. Salón principal, segundo nivel, restaurante El Mesón Suizo, calle 19 de marzo 121, Asua. Para mayor información, llámenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Señoras y señores, nos place presentar la entrevista de hoy de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como bien saben todos ustedes, siempre tenemos la gran oportunidad de conversar con personalidades del mundo jurídico, con invitados nacionales e internacionales, quienes nos visitan en cada oportunidad aquí en la República Dominicana. Para el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Está con nosotros un abogado, también profesor universitario, pero sobre todo quisiera presentarlo como juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Está con nosotros el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, a quien le damos la bienvenida, y como siempre me acompaña Félix Tena en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Pues, magistrado, le decíamos que en este espacio lo que procuramos siempre tocar los derechos fundamentales, todos los temas de suma relevancia para nuestra audiencia, pero sobre todo lograr desmenuzar cada uno de ellos para mayor conocimiento de toda la población en sentido general, que se puedan empoderar de los derechos fundamentales. Y en el día de hoy quisiéramos tratar con usted uno de los derechos de la personalidad, que es el derecho de la intimidad. Y obviamente de qué manera ese derecho se puede ver afectado en las diferentes situaciones que se presentan en el día a día. Bueno, como le decía al inicio, reitero el agradecimiento por esta invitación. Fíjese, antes de nosotros abordar el derecho fundamental a la intimidad, como usted muy bien señalaba, yo pienso que es fundamental establecer el marco normativo. Desde el punto de vista constitucional, el derecho a la intimidad o la privacidad, el derecho al honor, a la imagen, está protegido en nuestra Constitución de manera muy puntual en el artículo 44. Ya cuando nos referimos al derecho que protege la comunicación telefónica, las intervenciones telefónicas, es la capítulo 3 de este artículo 44. Pero el derecho a la intimidad, aunque no estuvo protegido de manera expresa en la Constitución hasta la Constitución del 2010, sí fue recogido en la Constitución de San Cristóbal de 1844, cuando establecía que la correspondencia y los documentos eran sagrados. Es decir, hubo, si se quiere, un reconocimiento de ese derecho a la intimidad desde el inicio de nuestra República. Y así mismo fue recogido en las demás constituciones. No es sino la Constitución del 63 y la Constitución del 66 que le dan ya una mayor amplitud, hasta la última Constitución nuestra, la de 2010, que de manera expresa recoge la expresión derecho a la intimidad como un derecho fundamental a proteger. Que es oportuno, entiendo, señalar la diferencia entre privacidad e intimidad. Cuando nos referimos a la intimidad, nos estamos refiriendo a aquellos atributos íntimos del individuo, personales, que representan el aspecto psicológico de la persona.
Ya el concepto de privacidad cae más bien en una diferencia en cierto sentido conceptual. No viene del derecho anglosajón, y no es sino una decisión de del juez Collins en 1888 de Estados Unidos, que reconocía el derecho a ser dejado en paz, y de ahí entonces se desarrolla el concepto de la privacidad. No es una discusión entre los dos términos, pero de nuestro humilde punto de vista no guarda mucha diferencia un concepto del otro. Pero magistrado, viendo que no hay una diferencia conceptual importante entre una cosa y otra, creo que antes de empezar a hablar de temas más específicos y hasta complejos como las intervenciones telefónicas, ¿qué es lo que se supone que protege este derecho a la privacidad o a la intimidad? Cuando hablamos del derecho a la intimidad, estamos protegiendo, como muy bien decía el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2012, esos espacios, ese ámbito reducto que son propios de la personalidad, ¿sí?, del individuo, de su vida privada. Cuando nos referimos a la privacidad, algunos autores la enmarcan dentro de la intimidad dentro de la privacidad. Es un aspecto más amplio, pero en forma general la intimidad lo que protege son aquellas actuaciones propias del ser humano que no necesariamente los terceros tienen que conocer. Es una zona reservada que el individuo tiene la libertad de darlo a conocer o no. Bueno, y precisamente respecto a este punto en específico que usted señala que terceros no deberían conocer o por lo pronto resguardar al ciudadano que esto no acontezca, me hace pensar en casos que se suscitan en el día a día entre garantizar el derecho fundamental y al mismo tiempo el libre acceso a la información pública. Se han dado algunos casos puntuales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, bueno, el Tribunal Constitucional en este sentido dio una sentencia que define esta situación, hace un parangón entre la protección al derecho a la intimidad y el derecho a la información pública, y en un test de proporcionalidad establece que en el caso específico, en este caso concreto, no se violó la intimidad, porque se trata de datos como el nombre de una persona o el sueldo de una persona que no necesariamente afectan de manera directa la intimidad del individuo. Y se inclinó por el derecho a la libre información, porque esto permite que haya una mayor persecución contra los crímenes, contra los delitos, por ejemplo, de corrupción y otro tipo de actividad criminal compleja. Bueno, magistrado, digamos que el Tribunal Constitucional ha empezado esa línea. ¿Ha habido otro tipo de precedentes u otros temas en los que el tribunal haya tenido que realizar este tipo de ponderaciones o análisis, aparte obviamente del conflicto intimidad versus acceso a la información pública? Sí, es una decisión que yo diría, una decisión bien extensa del Tribunal Constitucional que define y llena algunos vacíos legislativos en nuestra normativa interna. El Tribunal Constitucional asume un recurso de revisión, de acción de amparo contra una resolución de Indotel, creo que la resolución 086, una decisión del 2013 del Tribunal Constitucional. En ella el Tribunal Constitucional no solo recoge el procedimiento a seguir que está en el artículo 192 del Código Procesal Penal, sino que establece en cuáles casos los órganos reguladores de la información, en este caso de las telecomunicaciones, Indotel, pueden dar la información de manera directa. Se trata de que la resolución 86 establecía que los organismos de seguridad del Estado podían de manera directa accesar a la información que tenían las telefónicas, las comunicadoras. Eso el Tribunal Constitucional dijo que no era posible porque violenta el principio de legalidad, el principio de juridicidad, es decir, de que todas las decisiones, las intervenciones telefónicas, donde pueda haber una lesión al derecho fundamental a la intimidad, tiene que ser a través del juez competente, en este caso del juez de la instrucción. El Tribunal Constitucional en esta decisión
hace una división y sí establece, por un lado, que Indotel puede resguardar la información, pero no darla a conocer a terceros. Yo pienso que esta es una decisión importante en el tema de derecho a la intimidad y de intervenciones telefónicas y que debe ser asumida por nuestros tribunales de manera directa. Claro. Antes de continuar adentrándonos en los componentes específicos de la intervención telefónica, usted hacía referencia a cuestiones de seguridad y seguridad de Estado. Pero últimamente hemos visto también muchos escándalos, no tanto de seguridad, sino más bien de espionaje, amparándose precisamente en razones de tipo de seguridad. Entonces, ¿cómo usted evalúa la situación? ¿Cómo realmente se ve afectado o no el ciudadano y ya luego de manera colectiva toda una población? Sí, mire, una pregunta interesante. La discusión en este tema es precisamente esa. ¿Cómo ponderar la seguridad ciudadana, la seguridad de un Estado o de un individuo y la seguridad a la intimidad? Es decir, cómo balancear con esto. Por eso la naturaleza de las intervenciones telefónicas es una medida de coerción restrictiva de un derecho fundamental. Y por eso es que en la ley y el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de condiciones para usted poder, como órgano de seguridad, intervenir la comunicación y afectar el derecho a la intimidad de una persona. ¿Podríamos, magistrado, citar esas condiciones? Por ejemplo, el principio de especificidad, el principio de ponderación, el principio de exclusividad jurisdiccional, y ahora lo explico, y otros subprincipios. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de legalidad, que debe estar establecido en una norma legal. Si el artículo 192 del Código Procesal Penal establece que solo pueden intervenirse las comunicaciones a través de una decisión judicial que tiene que tener las siguientes condiciones. Debe estar debidamente motivada, debe establecerse un plazo. La última modificación que se le hizo al Código Procesal Penal aumentó este plazo de 30 a 60 días. Y en caso de que el Ministerio Público solicite o un organismo de seguridad una prórroga, debe hacerlo también motivado, porque se supone que otra intervención, que es otra injerencia a ese derecho fundamental de la intimidad. Debe establecerse las condiciones, es decir, debe especificar, ser específica en cuanto a quién se va a intervenir, cómo se va a intervenir. Es decir, una serie de condiciones que la ley manda a que se cumplan para que pueda darse el proceso de intervenciones telefónicas sin afectar ese derecho fundamental como el derecho a la intimidad. Bueno, pero precisamente esa ponderación me hace dirigirle a la siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces el rol del juez al momento que ya el Ministerio Público esté solicitando un medio de esta naturaleza? En primer orden tiene que ponderar, como hemos dicho, es decir, valorar la solicitud, en el sentido de que debe ser una solicitud que reúna las condiciones que establece el artículo 192. Como decía, señalar a quién va dirigida, no con otro nombre, como se acostumbraba. Es decir, usted va a intervenir a Juan Pérez, no a José, a Juan Pérez, no cambiar, por ejemplo, el nombre. Va a intervenir el teléfono tal, el teléfono de María, no el de José. Como eso pasa, por ejemplo, intervengo el teléfono de María, pero no es el de José, porque me interesa escuchar la conversación de José, pero como José no está en un proceso delictual, sino que puede ser un tema de interés político o de otro interés, entonces intervengo a José utilizando el nombre de María. Entonces, por eso el juez tiene un rol fundamental a la hora de valorar la solicitud que le haga el Ministerio Público, incluso interrogar al Ministerio Público en el sentido de a quién va dirigido, cómo va dirigido y si se cumplen los requerimientos que establece la ley. Magistrado, usted se ha referido, digamos, a la jurisprudencia o a los precedentes del Tribunal Constitucional en esta materia, pero
el tema, digamos, de la intervención telefónica es una cuestión que se maneja en el campo de lo penal, como usted bien acaba de explicar. ¿Cuáles son los criterios que sustenta la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal, para definir la jurisprudencia en esta materia, ya desde el punto de vista de la Sala Penal? Bueno, ya la Suprema ha emitido varias decisiones y tiene una resolución que establece cuáles son los criterios, que son prácticamente los mismos criterios que he venido refiriendo, los que están establecidos en el artículo 192. Nosotros hemos tenido casos de diferente naturaleza, por ejemplo, que la intervención no se hizo fuera del plazo que concedió el juez. Si se hizo fuera del plazo, entonces la intervención es ilegal y se está violando el derecho a la intimidad, porque tiene que hacerse dentro del marco legal, como ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha hablado del principio de legalidad. Si no podemos salirnos del principio de ley, de legalidad y de juridicidad. En este caso, es decir, por una orden de un juez de manera expresa. Eso es importante, digamos, que la gente lo asuma, porque a veces se tiene la impresión de que el Ministerio Público todo le dejan pasar. O sea, yo he escuchado a veces abogados quejarse de que los jueces son muy permisivos con el Ministerio Público. Pero sí, pero hay muchas decisiones, que yo diría fortalecen lo que es el derecho a la intimidad, tanto decisiones de la jurisdicción ordinaria como del Tribunal Constitucional. Obviamente, si la solicitud está fuera del marco de la ley, el juez lo que tiene que hacer es desecharla. Claro. Magistrado, yo quisiera ahora seguir explorando otros temas, porque ciertamente que este derecho fundamental tiene muchas aristas. Y bien sabemos que la tecnología implica nuevos fenómenos sociales, económicos, de toda índole. Y yo quisiera saber cuál es su valoración respecto a los conocidos drones, que siempre, han venido a traer varios conflictos y precisamente cuando vienen a afectar el derecho a la intimidad y a la privacidad en ausencia de normativa actualmente. ¿Usted qué ponderación tiene al respecto? ¿Cuáles son las perspectivas que entiende que se deberían adoptar de cara ya al corto y mediano plazo? Miren, si nosotros leemos el artículo 44 de la Constitución, la solución de los drones está en el 44. Obviamente habría que crear ya un marco normativo, una ley que regule el asunto de los drones. Porque la Constitución, el artículo 44, se refiere a todo elemento material que invada la intimidad o la privacidad de un individuo, a todos. No hace, obviamente habla de telefónico, telemática, robótica, es decir, ese artículo de la Constitución fue escrito pensando en los avances de la tecnología y especifica cualquier otro medio mediante el cual se invada la intimidad o la privacidad de una persona. ¿Y a nivel en ese sentido, procedimental? a nivel con relación a los drones hay un vacío. Es decir, desde el punto de vista no hay una reglamentación legal que establezca cómo deben utilizarse estos equipos que son equipos de grabación y producto del avance tecnológico. Claro. De hecho, Félix hacía alusión a... Bueno, pero así como están regulados los drones, por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes el derecho espacial. Nosotros no tenemos derecho espacial porque nosotros no tenemos un satélite todavía. Pero desde el satélite, sin utilizar el dron, puede ubicar en este momento nosotros estamos ahora. Desde un satélite no pueden ubicar a los tres. Y lo de menos es que graben a uno. Exacto, ya la tecnología invade cualquier espacio, incluso debajo de la Tierra un satélite puede captar imágenes. Claro, pero entonces le decía que ahorita Félix hacía comentarios de lo que probablemente puedan los abogados comentar en los pasillos de manera hasta informal o como reclamos, y es que a nivel de las intervenciones telefónicas se dice que hay muchas resoluciones y asuntos que están un tanto dispersos y que por ende vuelven la materia mucho más compleja. ¿Es así a su entender? Sí. ¿O son puras quejas? Sí, nosotros en el trabajo que hicimos y que publicamos, el libro sobre la intervención telefónica y la afectación al derecho a la intimidad, una de nuestras propuestas era la necesidad de crear una norma relativa a las intervenciones telefónicas. Como usted muy bien señala,
Nosotros tenemos la ley 190, el artículo 192 del Código Procesal Penal, que en cierta forma es muy escueto porque es un artículo que recoge en sentido general todo lo relativo a las intervenciones telefónicas. Tenemos la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, de Indotel, y las resoluciones tanto de Indotel como de la Suprema Corte de Justicia. Lo ideal sería, como usted muy bien señala, crear un cuerpo normativo, unificar todas estas disposiciones dispersas y crear una ley que regule el tema de las intervenciones telefónicas en la República Dominicana. Bueno, el programa de hoy, por lo menos la entrevista, se ha agotado. Ustedes saben que la televisión a veces puede tener dificultades para llegar. Sí, como los derechos fundamentales. Claro, además la televisión se maneja a través del espectro radioeléctrico y tenemos nuestras limitaciones naturales. Pero esto es un tema sumamente complejo y con una amplitud extraordinaria. El magistrado solamente ha compartido de manera puntual la problemática de las intervenciones de las comunicaciones, pero como él bien señala, la intimidad se refiere a cuestiones trascendentes de la personalidad del individuo. Y es muy posible que en otros programas tengamos que tratar otras aristas del derecho a la intimidad. Ahora, agradecemos al magistrado Moscoso Segarra que nos haya acompañado en la entrevista del programa de hoy y a ustedes les decimos que no se vayan porque aún hay más de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Efemérides constitucionales. El 10 de julio de 1865 finaliza la Guerra de la Restauración, la cual libró el pueblo dominicano en interés de hacer cesar la ocupación militar española, que se produjo luego de que el presidente Pedro Santana consintiera sin autorización alguna la anexión de nuestro país a España. La República Dominicana pasó a ser una provincia española de ultramar y desde el 18 de marzo de 1861 dejó de ondear en nuestro territorio nuestra bandera, y en su lugar fue colocada la enseña de los españoles. Los dominicanos no estuvieron de acuerdo con esta acción que puso en manos del gobierno del país en las de aquel Estado europeo, conculcando la soberanía nacional y los principios establecidos en la Constitución Dominicana, en particular lo establecido por la Constitución de la República de 1858 o Constitución de Moca, una de las expresiones del texto supremo de mayor avance, en la cual en su artículo número 4 dice: la nación dominicana es para siempre esencial e irrevocablemente libre, independiente y soberana, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. Los funcionarios públicos, investidos de cualquier autoridad, son agentes de la nación y responsables a ella de su conducta pública. Fueron precisamente los pueblos de San Francisco de Macorís, Moca, Santiago, El Cercado y Guayubín los primeros en levantarse contra este bochornoso acontecimiento, y luego se produjeron reacciones en todo el territorio dominicano. Y ya el 4 de julio de 1861, el prócer Francisco del Rosario Sánchez, junto a 20 patriotas, tras ingresar al país por el Valle de San Juan de la Maguana para luchar contra la anexión de la República a España, son condenados a la pena de muerte y, en efecto, todos fusilados. La Constitución de 1858 o Constitución de Moca, que fue restablecida con la Restauración en 1865, precisaba en su artículo 10, numeral 15, lo siguiente: la pena de muerte en materia política queda para siempre abolida. El 16 de agosto de 1863 se produce la sublevación mayor con el ascenso al Cerro de Capotillo de un grupo de patriotas que juró luchar para restablecer la independencia nacional luego de enarbolar la bandera ideada por Duarte. Tal propósito fue alcanzado en 1865.
Tras finalizar la interrupción constitucional que significó la anexión a España con guerra de la restauración de nuestra independencia nacional, el 10 de julio de 1865 el país pudo reiniciar su vida constitucional. Vivir en Constitución. Artículo 50. Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes. 1. No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios será por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley las excepciones para los casos de seguridad nacional. 2. El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país. 3. El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y forma que determine la ley cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. Vivir en Constitución. Señoras y señores, ha llegado el momento de concluir esta entrega por el día de hoy y por supuesto siempre lo hacemos reiterándoles la invitación para que puedan acompañarnos en la próxima entrega mediante la cual, por supuesto, siempre procuramos una mayor construcción y divulgación de la cultura constitucional en nuestro país y para toda la diáspora también. Así es, la Constitución no es solo un documento para juristas, no es un documento aburrido, es un árbol vivo, es un texto que se desarrolla en la medida en la que todos nos comprometamos con su contenido. Todos y todas podemos ser intérpretes de la Constitución. Y ese es el compromiso que aquí tenemos en la voz del Tribunal Constitucional. Por eso ustedes tendrán que acompañarnos la próxima semana. Hasta entonces.